Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Yo soy el ingeniero Pablo Cayuela. Soy ingeniero en sistemas de información e ingeniero electrónico. Voy a estar a cargo del práctico de máquinas e instalaciones eléctricas del 4R1 y 4R2. ¿Podrían ustedes confirmarme si durante esta semana van a estar, 4R1 separado del 4R2 y desde la que viene van a estar juntos? ¿Les comentaron algo de eso? Nos comentaron, pero no nos confirmaron si iba a ser definitivo eso. De acuerdo. Bueno, en el caso de que ocurra, supongo que seguiremos teniendo las clases los martes, ¿sí? O sea, a ustedes no habría cambios mayores en el horario. Según nos han dicho, bueno, puede que unifiquen 4R1, 4R2 mientras estemos aquí en modo virtual. En ese caso tendríamos, bueno, la clase, como vienen teniéndola con el ingeniero Maximiani desde las 8 a las 9:30 y más o menos desde esa hora hasta las 11 conmigo, ¿sí? Sin importar si estamos los dos cursos a la vez o tan solo ustedes. De todos modos, la semana que viene nos estaremos viendo entonces también con ustedes en este mismo horario y mismo día. En todo caso, después, bueno, veremos a ver si el 4R2 lo reubican aquí. No creo que ocurra lo contrario, digamos que ustedes les cambien el horario. Bueno, por otro lado, me gustaría saber si pueden ustedes acceder a aula virtual y pueden encontrar ahí publicados los materiales de los prácticos que vamos a ir teniendo. Hay algunos prácticos más todavía, pero al menos les he publicado un par de prácticos de aula y un par de prácticos de... ¿Puede mandar por el chat, profe, cómo sería la denominación del aula? Porque no lo encontramos. Bueno. A ver. Tiene un nombre gigantesco, pueden ver a ustedes aquí. Vamos a pasarle el enlace, supongo que el enlace debe ser un poco más práctico. Fíjense entonces ahí, por favor, pasen en el chat el enlace, estimo que es directo, por ahí a veces cambia la vista del profesor o del alumno, entonces podría ser que les pida alguna clave extra. No es accesible En mi para caso, estudiantes. no. Sí, Aparece sale una eso. accesible para estudiantes. Caramba, comenzamos lindo. A ver, déjenme ver si acaso tendrían que estar ustedes ya matriculados. Eso debería haber sido automático. Me figura que no se encuentra el curso, profe. ¿Cómo, perdón? Me figura que no se encuentra el curso. Bueno. Puede que esté oculto, pero vamos a ver si está a mi cargo hacerlo, dejarlo disponible. Prueben ahí, por favor. El enlace es el mismo, creo que no ha cambiado nada. Ahora sí dejen. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, ahí apareció. De acuerdo. Bueno, nuestra referencia para de donde ustedes tienen que sacar el mínimo de teórico y de práctico es el libro de Fraile Mora, ¿sí? El libro de Fraile Mora, bueno, si tienen ustedes la suerte de tenerlo físicamente, bien. Si no, búsquenlo en internet, que hay varias ediciones. Ese tipo de materiales no podemos publicarlo en aula virtual, es básicamente pirateo. Así que no va a estar publicado aquí los materiales. Tal vez hagamos algún classroom extra en el que podamos poner materiales extras muy diversos. Por lo pronto, lo que sí tenemos publicado aquí son los trabajos prácticos. Entonces, refíranse al capítulo correspondiente de circuito magnético para el práctico 1 y el capítulo de transformadores para el práctico 2. ¿Sí? Ahí hay no solo la teoría, sino buenos ejercicios hechos, varios ejercicios ya de modelo hechos y muy similares a los que estamos utilizando en nuestro
simples prácticos. Luego tenemos un par de prácticos de laboratorio, son dos prácticos muy interesantes y muy importantes. A ver si lo podemos ver acá. A ver cómo me los abre. Bueno, está bien. Bueno, entonces este es nuestro trabajo práctico de aula, ¿sí? Este es medio corto, así que no van a tener mayor inconveniente. Lean el capítulo correspondiente de circuitos magnéticos. Ahí tienen las ecuaciones que tal vez en la clase del teórico a veces se las pasa más rápidamente, de manera conceptual. Bueno, para fijarlas son cosas más que ustedes más que nada han visto en teoría de circuitos o física, así que bueno, aquí se refrescan y a lo sumo se fijan en función de las unidades que se van a utilizar o la forma en la que se las trabaja. Eso está explicado en el Fraile-Moore, ¿sí? Entonces, para circuitos magnéticos, por ahora solo hemos puesto unos pocos ejercicios. Después, en todo caso, sería muy útil que ustedes bueno, se resuelvan en la enorme cantidad de ejercicios que tiene Fraile-Moore en cada uno de sus capítulos, al menos los capítulos principales referidos a los temas que vamos a estar viendo durante el año. Ya seguramente con el ingeniero Maximénez han estado haciendo una exploración del programa, un programa escueto, que es el programa que sugiere, se me ha olvidado ahora si es la universidad en sí o lo pide el ministerio en los programas básicos. Bueno, la unidad, perdón, los temas mínimos son los circuitos magnéticos, los transformadores, las máquinas rotativas, las instalaciones eléctricas y muy poco más, algún par de temas más que me estoy olvidando, probablemente seguridad y algún otro tema más. Nuestro programa es un poco más amplio, en cada uno de esos temas amplía o elige alguna profundidad, así que en circuitos magnéticos es bastante esencial, es bastante similar a lo que se ha visto tanto en teoría de circuitos como en física, nada más que aplicado ya a ejemplos que van tendiendo a mostrar la estructura del transformador o de los motores, ¿sí? Así que eso es lo que ustedes van a encontrar en Fraile-Moore, circuitos magnéticos ya orientados directamente a las máquinas industriales. Lo mismo con los transformadores. En los transformadores, este primer práctico que tenemos ya aquí publicado está referido más que nada a los transformadores monofásicos. Después les voy a publicar uno o los voy a directamente a mandar a hacer trabajos prácticos, una vez más, del Fraile-Moore, del mismo capítulo, nada más que vamos a trabajar con los transformadores trifásicos, ¿sí? En ese momento sí, les voy a publicar un par de software de simulación que les permiten, bueno, tener una simulación bastante adecuada de un circuito equivalente del transformador trifásico, que es muy útil para verificar que lo que ustedes han hecho en los ejercicios es coherente, ¿sí? Los ejercicios, bueno, como son ejercicios de índole física, matemática, en general tienen una respuesta bastante fácil de encontrar. No tiene por qué tener precisión al decimal, lo que es más importante es tener el grueso del funcionamiento en un punto adecuado, ¿sí? Eso lo van a comprobar más que nada con herramientas de simulación, especialmente con este asunto de que, bueno, no estamos en un laboratorio físico en el cual podamos hacerlo, sentados en los bancos, midiendo cosas. Eso es muy importante de hacer, así que ustedes sin duda deben proveérselo personalmente, el aspecto de laboratorio, es decir, seguramente ustedes con todos estos años en la facultad ya se habrán armado su propio pequeño laboratorio. Bueno, hay que seguir aprovechando su pequeño taller o pequeño laboratorio, sus instrumentos, etcétera, porque esa práctica que no vamos a tener durante este medio año al menos, y vaya a saber qué nos depara el siguiente medio año, bueno, va a ser muy conveniente que ustedes no pierdan la práctica, especialmente por razones de preparación o razones de experiencia, ¿no? Aún así, mucho de lo que necesitemos referido a software, vamos a tener la ventaja de que ustedes están frente a una computadora en la mayor parte de los casos, salvo aquellos que estén justo con un celular. Y aún así es bastante probable que también puedan utilizar a través del celular algunos simuladores o algunos entornos de cálculo que nos van a facilitar el hecho de lo que no hacemos a veces en el aula, ¿no? En el aula a veces ustedes están sentados en un banco muerto que, bueno, no tiene una computadora y el profesor a veces tampoco la tiene a mano, ¿no? Con mucha suerte lleva una computadora, pone un proyector y no mucho más. Así que aquí vamos a tratar de aprovecharnos de esa computadora que tienen ustedes enfrente para poder sacarle provecho a algunas prácticas que, bueno, en un laboratorio serían de lo más conveniente. Aún así tenemos la mala noticia de que nuestros laboratorios de electrónica no están muy adecuados a la parte eléctrica y no han sido todavía convenientemente formados o armados. Eso también es un asunto a solucionar. Siempre demandamos del departamento que, bueno, eso con el tiempo se vaya mejorando, cosa de que tengamos
instrumental y materiales de ejercicios y recursos para hacerlo físicamente, ¿no? Así que aún si volviéramos allá a presencial, hay muchas de estas prácticas que nos quedarían en el aire. Algunas de ellas sí, gracias a la donación de algunos estudiantes, se han ido armando algunos recursos para poder hacer algunas prácticas en vivo. Si tenemos esa suerte, ustedes probablemente puedan probar los PLC que van a construir directamente en un banco de trabajo que han sido donados el anteaño pasado por un grupo de estudiantes que, como ustedes, estaba haciendo la materia y su trabajo grupal fue ese. De todos modos, volviendo a esto, decimos, entonces tenemos prácticos de circuitos magnéticos, ¿sí? A consultar de manera directa el Fraile Mora les va a sobrar, no digo que se lean el capítulo entero, pero lean lo principal necesario para poder resolver ejercicios de este estilo, ¿sí? El circuito magnético es relativamente simple, hay un poquito de manejo de unidades, que eso hay que adecuarse, hay que acostumbrarse y manejarlas con soltura, gracias a hacer experiencia y ejercicios, ¿no? No estos, ¿cuántos ejercicios les puse? Tres ejercicios no les van a enseñar a recordar todas esas cosas, así que les recomiendo hacer más ejercicios del capítulo correspondiente al Fraile Mora. Lo mismo con los transformadores. En transformadores hay una buena cantidad de ejercicios, acá hay solo 4, a manera de, bueno, usted no le debe faltar saber hacer algún ejercicio de estos. Después nos va a tocar algo parecido, decíamos, con los trifásicos, ¿sí? Todo ello está en el mismo capítulo del Fraile Mora, ¿sí? Bueno, ahí se escucha el viento que viene desde el sur y seguimos clase adelante. Veamos. Profe, una consultita, ¿en qué capítulos están esos ejercicios? ¿En qué capítulos del libro? No lo sé, búsquelo en el índice y lo va a encontrar. Entonces tenemos los trabajos prácticos de laboratorio 1 y 2, ¿sí? Que estos los vamos a ir encarando cuanto antes. En este caso, nuestras prácticas van a estar orientadas a incluir un poco de la experiencia práctica que muchas empresas ustedes van a necesitar, ¿no? Especialmente si son empresas manufactureras o algunas otras empresas en las que la automatización esté a la orden del día, ¿no? Aquí tenemos entonces nuestro trabajo práctico de laboratorio número 1. Está referido a trabajar con diagramas de contactos, ¿no? Perdón, digo mal. Este es de la construcción de un PLC. Este PLC se lo tienen que construir ustedes para tener un PLC físico con el cual hacer trabajos eléctricos que les van a permitir tener la experiencia necesaria de haber trabajado con un PLC. Obviamente este PLC no es industrial, pero va a tener la esencia de lo que un PLC industrial tiene, que es programarlo gráficamente con diagramas de contactos, ¿sí? Lo que nos interesa es que este aparato que ustedes se van a construir sea un aparato que se puede programar con diagramas de contacto, ¿sí? Este trabajo práctico entonces lo van a tener que tener funcionando para mitad de año, ¿sí? Cuando termine el cuatrimestre ustedes lo tienen que tener funcionando, si es que no antes, va a convenir que lo tengan antes, así no dilatan demasiado, ¿sí? Esto va a ser evaluado, ustedes van a tener que mandarme un informe de funcionamiento y muy probablemente en ese informe de funcionamiento un corto video demostrativo de su funcionamiento, ¿sí? Después vamos a ir haciendo prácticas referidas a esto, casualmente nuestro práctico 2, ¿sí? Nuestro práctico 2 de laboratorio, como les decía, parte de ese laboratorio que puede que esté ausente o incompleto allá en UTN, y ya que no vamos a estar visitándolo pronto, bueno, esa es la parte de práctica que ustedes tienen que hacer por cuenta propia, ¿sí? Aquí en la parte del trabajo práctico de laboratorio número 2, lo que vamos a estar haciendo, bueno, hay acá una pequeña introducción teórica muy Perdón, rápida profe, y una escasa. consulta. Sí, ¿El ladder, el PLC hay que hacerlo individual o en grupo? individual. Decíamos entonces, bueno, este práctico les va a servir para tener un aparato de entrenamiento, ¿no? Un aparato de entrenamiento, obviamente también sirve para nivel de pyme, siempre y cuando, bueno, no haya certificaciones que cumplir, pero sería muy importante de que ustedes, ya que es muy fácil de construir, tengan un aparato de estos construidos para tener con qué practicar de manera eléctrica con verdaderos materiales, ¿sí? Entonces, este práctico lo van a tener que construir y demostrarlo en un informe con algún pequeño video de demostración. En cuanto a qué vamos a programar ahí dentro, bueno, vamos a programar con circuitos eléctricos, o sea que está dentro de nuestro ámbito, en máquinas e instalaciones eléctricas. Una de las instalaciones eléctricas más importantes es el control
de cualquier aparato eléctrico en una instalación, ¿sí? Así que ese control se realiza, uno diría que básicamente con una llave prendido apagado, así que una llave de prender y apagar nomás es suficiente para controlar un aparato. Ahora, conforme esos aparatos son cada vez más complejo se vuelve el circuito eléctrico, que en principio no tiene demasiados componentes, para controlarlo, ¿sí? Ya el año que viene ustedes van a ver el control electrónico de potencia, ¿no? El control electrónico de potencia ahí va a ser mucho más complejo, van a hacer manejo analógico de señales, en fin. Aquí sencillamente vamos a estar manejando elementos prendido-apagado. Lo único así que es analógico sería el control de tiempo, ¿no? El control de tiempo o el control de cuenta son de las pocas cosas que son tal vez discretas, pero a fin de cuentas de carácter analógico. Bueno, más adelante vamos a hacer prácticos referidos, por ahora no los he publicado, ya los vamos a publicar en su debido momento, de motores, ¿no? Una cosa muy similar a lo que estamos haciendo aquí con circuitos magnéticos y transformadores, vamos a pasar a los motores, que no es más que una extensión de los transformadores, ¿no? En especial en cuanto a sus ecuaciones básicas. Después ya vamos a estar trabajando con la parte de potencia y torque de los motores, y ahí, bueno, ahí las ecuaciones son diversas y nuevas, no muy complicadas, la verdad que ustedes las tienen presentes desde física, en física ya las han visto, aunque no se den cuenta, y se aplican aquí en los motores casualmente para obtener trabajo a partir del movimiento disponible en los motores, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, este trabajo de laboratorio número 1 va a requerir que ustedes con alguna placa de un sistema embebido simple, puede ser un Arduino, o hay algunas placas incluso más baratas que el Arduino y que son más potentes, monten su propio PLC, ¿sí? Básicamente, por decir, placas baratas tienen que ser cosas como el Arduino, como los PICs montados en una placa experimental, bien cableada, bien soldada. La parte de entradas y salidas muy probablemente unos relés y alguna otra cosa, ¿sí? Aquí se muestra un poquito un pantallazo de ello. Fíjense, a ver, yo voy a tratar de abrirlo esto en el PDF directamente en un lector, porque acá es un poquito más incómodo para mostrar. A ver. Profe, una pregunta. ¿El entorno ese que está ahí en las imágenes, ese es el ladder? Bueno, no exactamente, ya te explico. Dame un momento. Sácate. Sí, en este trabajo de laboratorio la intención es que ustedes construyan su propio aparato de entrenamiento que se pueda programar con diagramas de contactos eléctricos, ¿sí? Después vamos a entrar un ratito más, ya vamos a entrar un poquito en los aparatos, en los circuitos eléctricos de control. En este punto, acá se muestra, sí, un software que permite trabajar en ladder. Aquí está dibujado, como pueden ustedes ver, con ASCII, ¿sí? Parte de esos diagramas, pero a fin de cuentas esos diagramas podrían verse también así, ¿sí? Ustedes pronto van a sacar la esencia de esos diagramas y lo van a estar manejando, ¿no? Y aquí, bueno, en otro software, pero pueden ver que son relativamente elementales. Qué tan bonito sea el gráfico, bueno, no nos interesa mucho siempre y cuando se presente como un circuito eléctrico de control. Sí, acá, bueno, ese creo que era el mismo, ¿sí? Hay una mínima variación, digamos, del formato gráfico. En cuanto a los placas, bueno, decíamos, podrían ser Arduinos o PICs montados. En el caso de PICs, bueno, tienen que armar ustedes la placa para conectarle al PIC lo que haga falta. El software que anda para Arduinos y PICs, en este caso, en realidad podría haberlo organizado al revés, es decir, los software estos andan con tales hardware, porque hay algunos hardware repetidos. Arduino no es una mala opción. PIC es, bueno, muy cómodo, muy simple y diría yo que en algunos casos hasta muy barato, pero especialmente, bueno, les puede presentar un poquito más de trabajo porque tienen que armar la placa ustedes, incluyendo la del procesador. En Arduino no se salvan de armar placas porque tienen que hacer la parte de entrada-salida, optoacopladas y con relés, ¿sí? En cuanto al programa, aquí este programa es muy simple, muy sencillo, es de código abierto, hasta uno lo podría modificar. Hay unos grupos de trabajo de este programa y algunos parientes del programa, tal vez unos fork, que lo van modificando, en fin, pero por lo pronto las gráficas, como pueden notar, son orientadas a texto de ASCII,
que tienen una, bueno, lejano parecido suficiente con un circuito simple. El Arduino también es posible programarlo, este programa es un poquito mejor, por ahí da problemas a veces en el lanzamiento del programa, este es en Windows, el Soapbox Automation. Soapbox Automation tiene la ventaja de que puede monitorear las entradas y las salidas que uno está trabajando, es decir, que uno lo puede trabajar en línea, mientras lo tenga conectado a la PC lo puede estar monitoreando, como si se tratara de una SCADA industrial. No es una SCADA, pero bueno, al menos tiene eso. Este no, este es offline, ustedes hacen el circuito del diagrama de contactos, lo transforman en un X, lo bajan, o sea que escriben ustedes el firmware dentro de la ROM del CPU de su plataforma elegida, no va a trabajar como Arduino, así que no van a usar la plataforma Arduino, van a usar la placa Arduino como un sistema embebido, es decir, con un Atmel. Si no fuera Atmel, bueno, el que corresponda. Y lo van a programar de manera directa. Entonces, en ese sentido, la programación es offline y ustedes no tienen control directo ni monitoreo. ¿Sí? En este sí hay monitoreo, hay control directo y monitoreo. Puede ser una ventaja, los PLC reales son así, uno sí tiene control directo y monitoreo, especialmente si son de los últimos 20 años. Otra variante puede ser con Raspberry y Arduino, con este programa es bastante más complejo, bastante más completo también. Este programa les va a permitir trabajar en otros métodos gráficos y de textos que en este momento no vienen al caso, pero después podemos comentar más adelante de sus opciones. Este programa es el OpenPLC Editor o PLC Open Editor, bueno, tiene variaciones de nombres. Este les permite trabajar básicamente sería con un servidor de páginas, es automático el servidor de páginas, pero hay que configurarlo, y el servidor de páginas entrega mediante una conexión de red simple que reproduce el Arduino conectado o la Raspberry conectada. Entonces el servidor en principio estaría en su PC y el cliente estaría en la Raspberry o en el Arduino. La Raspberry, bueno, es mucho más poderosa, pero es suficiente para demostrar, digamos, el propósito de lo que necesitamos. Una vez más, viene armada, una vez más hay que construir las entradas y salidas autoacopladas y salidas de relé. Profe, una pregunta más. La parte de los relés, ¿vienen unos módulos ya hechos? Sí, ¿Se pueden son utilizar esos excelentes. módulos Sí, o hay que construirlo de cero? No, a mí no me interesa cuánto construyan, lo que me interesa es que se armen sí un prototipo de PLC, ¿sí? O sea que yo no les voy a evaluar, usted ha hecho la placa bonita, usó fibra de vidrio, lo dibujó a mano porque le gusta usar marcador o pintura de uña, no me interesa. Lo que sí me interesa es que tengan armado por ustedes su propio PLC de entrenamiento. Lo que importa aquí es que el aparato armado se pueda programar con diagrama de contacto. Repito, con diagramas de contacto, es decir, con ladder. Es decir, que siempre van a necesitar un software, muy probablemente que no van a construir ustedes, porque no estamos pidiendo eso, es que aprovechen un software que ya esté construido para la plataforma elegida de hardware. Estas plataformas de hardware son ejemplos, al menos son ejemplos prácticos muy utilizados, los hemos utilizado en los últimos 5 años por lo menos. A ver, vamos a ver si está vivo este enlace. Déjame probar. Bueno, ahí me falta cargar algunos ejemplos de los últimos años, pero tienen ahí ejemplos cargados desde el 2016 de gente que ya construyó, ¿sí? No está muy organizado porque está en función de los nombres de los alumnos originales, pero hay mucha gente que construyó con Arduino, con Raspberry, con PIC, su PLC. Entonces, ¿cómo resolvió el asunto de entradas y salidas? Bueno, generalmente los sensores, las entradas con optoacopladores han tenido que ser construidas las placas, al menos en una placa experimental, bien soldada. ¿Qué cosas no funcionaron? Protoboard. Los protoboard no funcionan porque siempre algún cable se toma. Los relés que ya vienen todos montados incluso con optoacoplamiento, bueno, son excelentes para poner como salidas. ¿Qué placas vienen armadas y ya no hay que armar mucho? Bueno, la propia del Arduino, la propia de la Raspberry. ¿En qué placa? Bueno, habría que construir un poquito, no menos que montar en una placa experimental. PIC. Usted tiene un ABR de Atmel y puede construir su propia placa. Bueno, ¿por qué no? Sería como construirse un símil Arduino. No abogo porque se pongan a construir placas, pero hay algunas partes insalvables, como la de los sensores de entrada, ¿no? Esas entradas tienen que estar autoacopladas, esas las van a tener que montar
en alguna placa experimental al menos bien soldada. Bueno, y acá decía, tienen muchos prácticos que le van a poder servir especialmente, aparte de que me parece que es más importante, pueden ser las entradas y el manejo de software. El software más complejo, bueno, puede dar algún problema, el software intermedio, algún que otro problema suele dar, y el software más simple es raro que dé problema. ¿Sí? Bueno, ahí decíamos muchos ejemplos, estos ejemplos están en línea directamente desde el propio PDF, en el Drive de Google. Esas carpetas, bueno, todavía están accesibles, a mí me está llenando la casilla, pueden ver ahí que tengo 13 de 15 lleno, así que en cualquier momento las reubico. Cuando las reubique, bueno, les cambiaré el enlace a otro lado, pero por lo pronto están accesibles. ¿Sí? Entonces ahí tienen para ver ustedes ejemplos de trabajos ya armados con al menos estos 3 o 4 ejemplos de hardware combinado con software. ¿De acuerdo? Entonces, este práctico de armado es individual. Cada uno de ustedes tiene que armarse su propio PLC. ¿Para qué? Para sacarle provecho y con verdaderas conexiones hacer control de motores, control de luces, etcétera, ¿sí? Obviamente que más allá del PLC podría llegar a convenir armarse un pequeño tablero de trabajo. Ese tablero podría llegar a tener, por ahora no lo tenemos formalizado, pero sería muy práctico tenerlo. Un pequeño tablero con fichas bananas, algunas entradas y salidas, es decir, con llaves. Es muy cómodo tener llaves, ¿sí? Llaves físicas. Sin duda LEDs o algo equivalente. Pueden ser lámparas de neón. Y por qué no algún que otro motor manejado desde las propias salidas del PLC. Ese tipo de tablero, bueno, es opcional, pero sí sería muy conveniente que se construyan algo así. Entonces pueden hacer entrenamientos de muy diversas máquinas, haciendo toda la secuencia de llaves y mirando las luces, y si tuvieran ustedes actuadores, bueno, va a ser mucho más rico, más interesante para la experiencia propia, ¿sí? Bueno, entonces este sería el práctico de armado. Tienen hasta mitad de año para montar su propio PLC y demostrarlo en un informe con algún video en el cual vamos a seguramente pedir algo medianamente complejo, ¿sí? Que funcione con su PLC verdadero. ¿Alguna pregunta? Profe, si mal no entendí, usted había dicho que esto era, o sea, uno por persona, o podemos hacer grupos. No, uno por persona, ya que estamos todos aislados. No tengo otra manera de hacer que sea provechoso. Bueno, perfecto. Sí, es para que cada uno, bueno, tenga la experiencia necesaria y, bueno, yo los guíe y les dé el aval de que han hecho las prácticas necesarias. Muy bien, profe. Bueno, por otro lado, bueno, cualquiera de esas plataformas después siempre va a ser provechoso porque les va a servir, y seguramente tal vez algunos de ustedes ya las utilizaron, les va a servir para muchas más materias, ¿no? No necesariamente el propio PLC, pero sí que se puede acoplar a otros proyectos. Lo que nos interesa entonces en nuestra práctica es aprender diagramas de contactos, ¿sí? Dicho en castellano, diagramas de contactos o diagramas de contactos eléctricos. El nombre técnico que viene del inglés es ladder, ¿sí? Ladder. Lo que nos interesa es saber construir soluciones de ese tipo. Saber construir soluciones de ese tipo. Ustedes ya tienen las bases hechas son las de Técnicas Digitales 1. Todo lo que han hecho en Técnicas Digitales 1 es incluso un poco más complejo. En Técnicas Digitales 1 nosotros nos vamos a detener un poquito antes, pero vamos a, una vez más, a repetir casi todo lo que ustedes hicieron en Digitales 1 con prácticas de contacto. Pero esta vez ustedes van a construir la equivalencia de las compuertas. Nada más que lo vamos a estar haciendo siempre con diagramas de contacto, diagramas de llaves simples. En realidad son llaves controladas. Seguramente ustedes ya conocen los relés o relevadores, ¿no? Relé o relevadoras. Aquí tenemos un esquema, una bobina y algún vástago metálico de carácter ferroso que pueda ser atraído por la bobina, por el campo magnético de la bobina, generalmente oficia de núcleo, y mueve un par de contactos, uno de ellos que está normalmente conectado y uno de ellos que está normalmente abierto. Ahí están las siglas NANC. En inglés es NONC, Normally Open para el normal abierto. Así que si encuentran algún diagrama por ahí que habla de NONC, bueno, estará en inglés. Es muy común que nuestros diagramas y nuestras referencias sean NANC. No se des cuenta manejar siempre las siglas en inglés porque, bueno, la mayor parte de esta tecnología o es internacional o proviene de países de habla inglesa, ¿no?
Bien, entonces acá tenemos un diagrama simplificado de un relé, ¿sí? El asunto de relé o relevador es un nombre puesto aproximadamente, no sé, principios del siglo XIX, especialmente en el tiempo del Pony Express, donde cada uno de esos jinetes era un relevador, un relevo de postas, básicamente, ¿sí? Acá también se practicó ese tipo de correos, ¿no? Un relevo de postas. El Pony Express es algo de ese estilo, ¿no? Entonces después justo apareció el Morse, y en el Morse básicamente es una llave prendiendo y apagando o una luz o una especie de buzzer o beeper, ¿no? No mucho más que eso. El teléfono es una cosa un poquito más complicada, ya transmitiendo señales analógicas, en cambio el Morse no era más que prender y apagar básicamente o una lámpara o un sonido, una campanita casi siempre, era una bobina haciendo un ruido, ¿no? Un electroimán para construir un pequeño timbre. Ahora, ¿cómo hacíamos para que la señal de ese Morse llegue desde Los Ángeles, California, hasta San Diego, California? Bueno, había que poner un cable larguísimo. Entonces, si ustedes ponen un cable larguísimo y además hecho con continua, ¿qué pasa a los pocos metros o a los cientos de metros si fuera muy potente? Sencillamente la señal se cae y prácticamente es imposible de que les active una señal del otro extremo. Así que, ¿qué es lo que se puso de por medio? Un relevador, una herramienta de estas, básicamente un amplificador simple, discreto, ¿no? Si uno tiene una señal que no llega a los 2 metros, al metro ponemos uno de estos, ¿sí? Ponemos uno de estos y acá en los contactos que ponemos una nueva batería y otro tirón más, y así. Así que es así como se construyeron las primeras líneas de Morse, con relevadores, tomado el nombre a partir de esas postas de los correos a caballo, ¿sí? Aquí tenemos entonces nuestro relevador, más o menos para el mismo tiempo a Charles Babbage se le ocurrió construir una computadora mecánica analógica pero discreta. Una pena que no conoció los relés, porque tal vez podría haber armado algo bastante más complejo que recién se hizo a principios del siglo XX, ¿no? Computadoras hechas con relé. ¿Y cómo estaban hechas esas computadoras con relé? Lo que ustedes ya han hecho en Técnicas 1. Con llaves simples podemos construir la mayor parte de las compuertas, con muchas compuertas podemos construir cálculo y bueno, algún control un poco más elaborado. El PLC no es muy distinto de ello, está básicamente construido para reemplazar muchos contactos, muchos circuitos hechos de contactores, ¿sí? Los contactores, bueno, ahora es más difícil que el ingeniero Maximani les muestre, pero creo que él tiene en casa, seguramente en alguna de estas próximas clases, conocerán, cuando vean instalaciones eléctricas, los contactores, ¿sí? Que no son más que llaves de potencia mecánicas, ¿no? Llaves mecánicas, perdón, de potencia, ¿no? Acá tenemos entonces un relé sin energía, un relé energizado. El normal abierto se cierra, el normal cerrado se abre. ¿Sí? Entonces es toda la ciencia para este elemento tan sencillo, es mucho más sencillo que una compuerta. Básicamente lo que tenemos, eso sería muy interesante, la compuerta que aquí tenemos presente es la compuerta sí y la compuerta no. ¿Sí? Una compuerta inversora y una compuerta que no es inversora. Un amplificador sería una compuerta no inversora. Así que nuestro circuito NA es básicamente un amplificador, ¿sí? Supongamos que tenemos los 24 voltios aquí, ¿y cómo hacemos para controlar 220? Bueno, en la NA conecto 220 y se lo conecto a un motor. Listo, ya tenemos un amplificador que a partir de 24 voltios nos permitió controlar una carga a 220 voltios, o lo que sea, y así. Así que esa sería la tarea de un pequeño amplificador. La tarea inversa, de decir que desconecta, la hace el NC, porque estaba previamente conectado si nadie mete la mano. Si alguien energiza, se ha desconectado. ¿Sí? Si alguien energiza, se ha desconectado. Eso es una llave inversora. Así que aquí, frente a nuestros ojos, tenemos cómo construir un buffer simple con una llave controlada, como es un relé. Un buffer simple y un buffer inversor. ¿Sí? Ahí los tenemos, el amplificador simple y el amplificador inversor para señales discretas, ¿no? Bueno, en los PLC son, a fin de cuentas, una pequeña computadora industrial, ¿sí? Una pequeña computadora industrial, es por eso que estamos aprovechándonos de un Arduino, un PIC, o alguna computadora barata, como una Raspberry, ya no son tan baratas, pero bueno, al menos no tan caras como una PC, para hacer control. La lógica que utilizamos de compuertas, la lógica booleana, la lógica propia de los programas que se utilizan en un CPU, son equivalentes. Entonces, si son equivalentes, podemos emular
a los circuitos eléctricos con una pequeña computadora, haciendo las cosas muy rápido. ¿Sí? Nuestros circuitos eléctricos son paralelos, funcionan todos a la vez. Nuestra computadora en general no, es secuencial. Así que debería ser bastante rápida o tener algún tipo de mecanismo para provocar el efecto que necesitamos. Bueno, eso es lo que se hace. Entonces el PLC básicamente reemplaza muchísimos contactos, concentra solamente la parte del control, no la etapa de potencia. La etapa de potencia siempre es externa al PLC. Eso lo van a ir aprendiendo, especialmente ahora cuando construyan sus propios PLC, que van, ya los relés serían, bueno, la parte de control de potencia, no es el control que vamos a dibujar en nuestros diagramas de contacto. Bueno, de las instrucciones más simples entonces que tenemos en el PLC, se le dice instrucciones también, pero más que nada porque se van a traducir instrucciones. No nos interesa ese punto, lo que nos interesa en este punto es cuál es la simbología eléctrica que se utiliza, ¿sí? Estos diagramas que parecen capacitores representan llaves. La llave abierta, NA, la llave cerrada, NC. ¿Sí? Es un símbolo de del método gráfico americano, así le llaman, es decir, de Estados Unidos. ¿Sí? Es la grafía americana que termina formando este tipo de diagramas. ¿Ven ahí? Como si tuviéramos peldaños de una escalera. Y ese es el nombre tonto y técnico que le han puesto ellos, ladder, escalera. ¿Sí? Entonces para nosotros son ladder, no nos interesa si se parecen a una escalera, ese es el nombre que originalmente le han puesto. Ahora, lo que sí nos interesa es lo siguiente, las normas eléctricas argentinas generalmente derivan de las europeas, y nuestros circuitos eléctricos generalmente no son acostados como estos, horizontales, sino que son más bien verticales. Las líneas de alimentación están arriba, y colgamos los circuitos que vuelven a cerrarse al volver hasta arriba a las líneas de alimentación. Bueno, los circuitos dibujados en las normas yankees no son así, son estos que ustedes están viendo. Se pone una barra de alimentación a la izquierda, una barra de alimentación a la derecha, que se suponen que van o al positivo y negativo, o al fase y neutro, o a lo que corresponda. Y uno cierra con ese peldaño, ¿sí? Con ese peldaño, el circuito con el cual va a trabajar. Así que aquí la terminología es relativamente sencilla, en los PLC está muy simplificada, no es tan rica como la terminología gráfica propia de un plano eléctrico completo, es decir, en un plano eléctrico estándar de IRAM o de la norma DIM o de las normas ISO, uno puede especificar por cada símbolo si la llave es una llave térmica, si es una llave termomagnética, si es una llave de tiempo, si es una llave que tiene, bueno, un montón de características eléctricas solo por el dibujo, ¿sí? A veces no se hace tan fácil leerlo si hay mucha riqueza de representación, pero uno puede ser muy específico con esos diagramas. Estos diagramas de ladder, en cambio, son bastante simples, son un poco más complejos en plano eléctrico de instalaciones, pero para ladder no nos hace falta mucho más que unos pocos símbolos gráficos. Esos símbolos gráficos están aquí parcialmente presentes, ¿sí? Entonces acá tenemos un circuito simple en el cual tenemos, cerrando entre las dos barras de alimentación, un circuito que tiene una llave NA y una salida. La salida es un círculo y a veces por el tipo de gráfica de texto, a veces un paréntesis, unos corchetes, ¿sí? Lo habrán visto, por ejemplo, en esta gráfica. Fíjense que aquí, en vez de dos barras, ya que no tenían dos barras bien bonitas, no eligieron las dos barras simples, eligieron estos corchetes puestos al revés. A fin de cuentas, que simbolicen dos chapas enfrentadas. Y el otro, en cambio, bueno, trataron de parecer un círculo, ¿sí? Así que es una aproximación de este dibujo que estábamos presentando, ¿sí? Dos barras enfrentadas y un globo, un círculo, ¿sí? A veces aparece como una elipse. Entonces esa es nuestra terminología. Acá fíjense que si tenemos una llave NA y una salida Q0, que bien podría ser una lámpara, una bobina de un relé, en general una bobina de un relé, lo que tenemos es un circuito simple. Escrito en ecuación booleana, la tienen ahí al lado, Q0 es igual a I0. También se utiliza cierta convención más, muchos PLC la siguen, no todos los softwares la siguen. Veamos, por ejemplo, una vez más el ejemplo recién. Aquí se utiliza la terminología Y para la salida, X para las entradas. Y no me acuerdo cuál se utiliza para las memorias, después lo vemos. En este que estábamos usando, que es también una terminología relativamente difundida en muchos PLC, no en todos, se utiliza Q, como las Q de salida de los flip-flops, Q para salida y para la entrada, ¿sí? El I puede ser confuso, a veces dependiendo del tipo de letra utilizado. Fíjense que aquí la I y el 1 son distintos, por fortuna. En otros pueden usar la O, y ahí la O y el 0 son confusos, así que eso depende del fabricante que haya elegido
para sus nombres, ¿sí? Entonces decíamos aquí, salida Q0 es lo que I0 presente. Como es una llave NA, cada vez que uno cierre la llave, encenderá la salida, ¿no? Eso es relativamente evidente, pero al principio, bueno, esta nueva terminología gráfica puede parecerles un poco extraña. Fíjense que la siguiente dice I1 y tiene una barra, o sea que de entrada ya está conectada. Eso es lo que trata de mostrar ese símbolo, ¿no? Que ya uno puede pasar eléctricamente el puente sin mayor problema, ¿no? Pasa el lugar, pasa esa conexión sin mayor problema y ya está alimentando la tal M0. Y aquí se introduce otra parte de la convención propia de los PLC. Las Q son salidas, las M son memoria interna. Es decir, las Q son salidas físicas. Ustedes van a encontrar bornes en sus PLCs. Ustedes, cuando construyen su propio PLC, van a poner bornes que se llaman Q0, Q1, etcétera, dependiendo de la terminología de su software, ¿sí? Suponiendo que usaran Q, la salida física, los bornes de conexión de los relés hacia el exterior, van a ser las Q que aquí tenemos presentadas. En cambio, las M, se le dice que son, se me olvidó el término, pero bueno, sería algo como un relé virtual, ¿sí? Un relé virtual. Es una memoria interna del PLC. Es obvio que hay memoria interna en un CPU, no es tan obvio aquí en un diagrama eléctrico, ¿sí? En un diagrama eléctrico eso no podría ocurrir. Eso, si tuviéramos que construirlo físicamente, una vez más sería un verdadero relé o un contactor, ¿no? Un relé o contactor, para nosotros serían sinónimos. No hay otra manera de tener esa salida ahí física conectada, si tenemos que cablear y poner verdaderas llaves controladas. En un aparato que es a fin de cuentas una pequeña computadora, sí que existe esa posibilidad, se le conoce por una memoria interna, ¿sí? A veces también llamadas marcas, ¿sí? Depende un poco de la terminología del fabricante. Así que aquí tenemos entrada NA, entrada NC, un peldaño, no se le llama así en castellano, a veces le llaman simplemente steps, ¿sí? Steps, un paso, bueno, hay otro nombre más que ahora me he olvidado, ¿sí? Entonces, un circuito de estos que está cerrando entre las dos alimentaciones, ¿qué está haciendo? Está formando un circuito eléctrico que obviamente va a provocar el encendido de Q0 cuando I0 se encienda, cuando cierre sus contactos. Generalmente estas entradas van a estar controladas por fines de carrera externos, puestos en alguna máquina con movimiento, y también podrían ser llaves, ¿no? Pulsadores, es muy común que se utilicen pulsadores más que llaves, o sea, llaves mecánicas de retención no son tan comunes de utilizar, salvo en los tableros de entrenamiento de un PLC. A ver, no sé si eso se los había mostrado aquí, pero los van a ver en los trabajos compartidos. Fíjense, aquí tenemos un PLC que armó algún grupo, ¿sí? De algunos años atrás. Ellos sí, justo tenían los relés, montaron todo en placa, ¿no? Ahí tenemos los diodos de protección, el transistor de amplificación para la señal, salida de, creo que es un nano Arduino o algo así, ¿sí? Para las entradas ahí tenemos los optoacopladores y aquí tenemos, fíjense, lo clásico en un PLC, borneras. Lo clásico en un PLC, borneras de salida. Borneras de entrada, borneras de salida. Hay algunos asuntos que resolver siempre en cuanto a los terminales comunes, ¿sí? Va a haber un terminal común para las entradas o está agrupado por terminales comunes para un grupo de entradas, en fin. Eso depende de la variación de tensiones de trabajo. En general vamos a trabajar con, que sea posible trabajar con 24 voltios a entradas y salidas. Obviamente en los relés ustedes podrían llegar a trabajar con más si el relé lo permite. Pero las entradas es muy común que sean de 24 voltios de continuo por ser común en industria, ¿sí? Entonces, no digo que sí o sí las hagan en 24, tal vez por comodidad pueda convenirles a trabajarlas en 5 si todos lo trabajan en 5. Pero es muy útil disponer de entradas a 24 voltios, especialmente cuando vayamos, si es que tenemos esa suerte, este año de ir al banco de trabajo, donde tenemos sensores que trabajan a 24 voltios, ¿sí? Para las entradas. Veamos qué otro. Bueno, acá tenemos un montaje hecho con una Raspberry, fíjense que aquí sí armaron la placa de entrada, ¿sí? La placa de entrada con sensores y con testigos LED. Siempre es importante los testigos LED porque nos permiten rápidamente evaluar cuáles son las entradas activas. En el caso, ahí pueden ver, ahí está esa pequeño kit de relés que ya traen optoacopladores y LED de entrada, ¿sí? No es obligatorio el optoacoplador de los relés, pero eso sí les puede permitir aislar eléctricamente la placa que lo está controlando y es, bueno, ventajoso para no arriesgar
ninguna salida del CPU que realmente controla, ¿no? Si no, Profe. por ahí, por algún problema eléctrico van a quemar su chip. Sí. ¿Hay alguna diferencia o alguna ventaja entre un sensor que trabaja con 5 voltios a uno que trabaja con 24? Ninguna en particular. En realidad, el asunto de los 24 voltios es que en algún momento se estandarizó con ese valor, muy probablemente porque había aparatos que trabajaban directamente con ese nivel de tensión, que no es un nivel muy bajo para etapas de potencia mediana. Quiero decir que la mayor parte de los actuadores en un ámbito industrial tienen que tener buena potencia. Para que esa buena potencia no se traduzca solamente en amperaje, evidentemente la tensión tiene que ser un poquito más alta. Así que los 24 voltios es bastante probable haber sido elegidos en ese punto, que no es peligroso por un lado, no es una alta tensión, y para trayectos cortos o medianos es suficiente. Digamos que si cayera a 20 voltios puede caer después de muchos metros en cableado eléctrico, ¿no? En cambio, unos 5 voltios te caen muy rápidamente en un cableado eléctrico, así que evidentemente por eso no se usa el 5 voltios, ¿no? De todos modos, no sé específicamente si eso es así, es lo que he entendido del tipo de tensiones con las que se trabaja en la industria. Sí, es obvio que tensiones bajas provocarían para potencias medianas de activación de algunos elementos motores, ¿sí? Algunos motores simples o actuadores o luces, incluso. Recuerden ustedes que las luces viejas de pilotos no eran LEDs, ¿no? Eran neones y algunos otros tipos de lámparas que son de gran consumo. Así que si levantamos un poquito la tensión, la corriente baja, los cables son menores, el costo se abarata, la longitud a la que se puede llegar es un poco mayor por la tensión un tanto más alta, no excesiva, y bueno, ese tipo de asuntos es una ventaja. Pero no he leído algo que diga así expresamente lo que les acabo de decir, ¿no? Siempre ha sido una deducción que hice también de por qué usarán eso. Lo que sí es importante es que una buena cantidad de los sensores, por más de que sean modernos, han continuado utilizando esas tensiones, ¿no? Entonces 24 voltios de corriente continua, uno tiene rieles de alimentación con esas tensiones disponibles. Perfecto, profe. Muchas gracias. Por nada. ¿Qué estábamos? Perdón. Esto lo quería cerrar. Bueno, entonces decíamos, aquí entonces estábamos con una pequeña introducción al ladder, ¿sí? Ladder, escalera. No le llamamos nunca escalera. Por ahí los españoles a veces son un poco literales con las traducciones. Bueno, puede aparecer. Pero es más común que ellos le llamen diagramas de contactos u otra cosa un poco más explícita para nosotros. De todos modos, es conveniente manejar la terminología tanto traducida, literal, inglés y adaptada de varias fuentes, ¿no? Depende de la empresa a la que vayan, hasta van a encontrar terminología en italiano, en alemán, en francés, dependiendo del proveedor eléctrico, del proveedor de los PLC o del cliente, ¿no? Bueno, una propiedad que sí permiten realizar los circuitos eléctricos dibujados generalmente en los diagramas ladder, no siempre, no todos, algunos reemplazan esto por directamente una memoria en la salida, pero son casos especiales. Es lo que se conoce por realimentación, ¿no? La realimentación, fíjense que aquí tenemos una realimentación simple que es evidente solamente por el nombre. Si uno mira el diagrama, lo que tenemos son dos llaves en paralelo, ¿sí? Dos llaves NA en paralelo, con una salida de tipo NA. ¿Sí? Una salida de tipo NA. La salida se llama justo Q0, ¿y qué sería el Q0 que está en la entrada? Bueno, evidentemente no puede ser una salida, sino que es en realidad el contacto manejado por la bobina de relé Q0. Recuerden una vez más que este aparato, lo que estamos trabajando, se trata no de un circuito verdaderamente eléctrico, es una analogía eléctrica la que estamos viendo, se trata de una pequeña computadora. Entonces, ¿qué tiene la salida? Tiene una memoria Q0, que ustedes van a conectar físicamente al exterior con un relé, así como hemos visto recién en esas placas. Si así hubiera sido, hubiéramos utilizado un par de contactos del relé para realimentarse a sí mismo. Ese tipo de conexiones es muy conocida en el ámbito eléctrico cuando uno maneja contactores o relés, ¿no? Uno utiliza un circuito llamado de autoenclavamiento, que ya lo vamos a mostrar para aquellos que no lo conocen. Aquí tenemos un autoenclavamiento, ¿sí? Un autoenclavamiento evidente, es decir, que una vez que esta llave se cierre, da tensión aquí y esto se cierra porque lo maneja esa bobina de salida. Hecho eso, queda alimentado por sí mismo, ¿sí? Autoenclavado, esta salida Q0, ¿no? Aquí fíjense que hemos utilizado una terminología muy propia de flip-flops de técnicas 1.
la salida futura Q0 va a depender de la lectura actual de Q0 más la entrada I0, ¿sí? Estamos utilizando álgebra de Boole, ¿no? Y un poco de terminología temporal propia de circuitos discretos de tiempo, ¿no? Entonces acá tenemos, esto es posible de dibujar en un circuito eléctrico de ladder de un PLC, ¿sí? También es posible de construir, ya les he dicho, básicamente se hace con el contacto auxiliar de un contactor o de un relé para autoalimentarse. Otras conexiones evidentes que se permiten dentro de los diagramas de ladder es esta conexión serie, ¿sí? Esta conexión serie, pueden ver ustedes ahí su ecuación booleana que pone en evidencia qué compuerta es equivalente. Básicamente, una vez más, es una analogía gráfica de las conexiones físicas, de esas llaves, con la salida que queremos alimentar, ¿no? Recuerden ustedes que las dos barras que se ven a los costados son las barras de alimentación, con lo cual estamos cerrando el circuito con, con esta particular conexión, ¿no? Una conexión serie de entradas, o de llaves, si lo prefieren, para controlar una salida. La numeración depende del PLC, ¿no? Hay PLC que cuentan en octal, así que después del 7 sigue el 1, 0, ¿sí? Nunca van a haber un 8 y un 9, como si se tratara de baraja de truco, digamos. Y en otros casos sí, con PLCs más modernos, con más memoria, con más facilidades de software, bueno, sencillamente la numeración es decimal de cualquier tipo. Bueno, aquí tenemos una conexión paralela, otra conexión que nos parecería evidente y simple, bueno, está permitida dentro de los PLC. Tenemos, aquí fíjense que tenemos dos NA conectados de entrada y una salida controlada por esos dos NA. Ya saben ustedes que la ecuación corresponde sería esta y su comportamiento es propio de un circuito paralelo. Hay una compuerta que también evidentemente es equivalente a esto, ¿no? Nada más que acá estamos viendo el circuito eléctrico que corresponde a la ecuación booleana que cuando ustedes han visto digitales lo hacen corresponder a un dibujito particular y un comportamiento equivalente. Acá viene parte de la novedad de trabajar con una computadora y no con una verdadera, con un verdadero circuito eléctrico, y es que uno puede negar las salidas, ¿sí? Uno puede negar las salidas. Hablamos de una salida de tipo NC, ¿sí? Acá está puesto de ejemplo dos cosas. Una, el paralelo de salidas, y por otro lado el NA de una salida y el NC de una salida, ¿sí? NA, recuerden, normal abierto, es decir que si nadie actúa sobre esa salida o esa entrada está normalmente apagada, ¿sí? Normal abierto. En cambio, el normal cerrado pone en evidencia de que sin intervención del circuito ya tiene que estar prendido de antemano, ¿sí? Bueno, eso no es posible con un circuito eléctrico, o al menos es un tanto engorroso de lograr, ¿sí? Una bobina no puede estar actuada en ese punto. En realidad lo que estamos diciendo con un Q1 NC de salida, estamos diciendo de que hay una lámpara o una bobina que a su vez está conectada al NC de una llave auxiliar controlada por la bobina Q1, ¿sí? Eso está abreviado aquí, y damos por hecho que sencillamente actúa al revés este relé de salida, ¿sí? Damos por hecho que actúa al revés. Evidentemente en una máquina digital simple como son estos CPU que controlan los PLC, eso es muy simple, sencillamente la salida está en 0, ¿sí? Con relés físicos construir esto es un poco más complejo, hay un relé de por medio que no está explicitado aquí, ¿sí? ¿Se entiende este NC de salida? ¿Preguntas? Sí, profe, se entiende. Bueno. Entonces teníamos, bueno, hasta aquí un pequeño panorama de conexiones típicas en PLC y de elementos típicos de un PLC. A ver, vamos a ponernos por aquí. Entradas, en esta terminología que estoy utilizando para este pequeño resumen, que no es universal, pero es bastante común, utiliza I para entradas, Q para salidas, M para memorias, y me faltó algo, a ver, no. En cuanto a elementos, no. I, M y Q, ¿sí? I, M y Q. En cuanto a tipos de entradas y tipos de salida, bueno, tenemos entradas de tipo NA, entradas de tipo NC, ¿sí? La numeración, la que corresponda. Aquí justo, no es que el I1 siempre tiene que ser NC, no. Lo que estamos diciendo es que en ese circuito en particular se ha tomado al I1 por su inversa, ¿sí? Y acá el I0 por su valor directo. Un circuito de una compuerta yes, a fin de cuentas que no sabemos practicarla así, pero que es lo que diríamos un amplificador, un buffer o una idempotencia del álgebra de Boole. Bueno, acá la tenemos, el Q0 es igual al I0, es una llave que es tan común para nosotros que es la que estamos usando para prender las luces en cualquier sala, ¿no? La prendo y la posición de prendido es, se enciende la lámpara, no más que eso, ¿no?
La que se nos hace evidentemente una compuerta NOT es esta otra, ¿no? Que ante una actuación en la entrada apaga lo que ya estaba encendido. Aquí en particular se ha puesto en evidencia que esta salida que estamos usando, fíjense que su terminología gráfica es una salida, pero su nombre indica que esto es una memoria interna, o sea que no hemos llegado a un borne de salida de nuestro PLC, ¿sí? Es una memoria interna. Sirve a manera de salida y también sirve a manera de entrada. Se la puede utilizar como entrada, así como cuando usamos la realimentación, que se me pasó, acá está. Si usara yo una M aquí, también puedo usar la M aquí, ¿sí? Yo puedo referirme a esas M's que han sido utilizadas como salida como la llave auxiliar de ese relé interno. Ese era el nombre que quería decir hace un rato. No son relés virtuales, sino relé interno. Un relé interno, a fin de cuentas, es memoria, ¿sí? No existe un relé interno dentro de un PLC, estamos dentro de un CPU en realidad, ¿sí? Pero es una analogía eléctrica que es suficientemente limpia de pensar para seguir pensando en circuito eléctrico, ¿sí? Recuerden que lo que estamos haciendo en este punto, y es lo que vamos a practicar un buen tiempo, es que estos son los primeros elementos de control en una industria. Los primeros elementos de control en una industria son simples, son llaves. En todo caso son llaves controladas, es decir, relés. Y haciéndolo un poco más complejo, estos relés o contactores de carácter industrial han sido reemplazados a la larga en los últimos 50 años, no, un poco más capaz, por pequeñas computadoras industriales. No todas las computadoras industriales son PLC, los PLC son un tipo de computadora industrial, ustedes se van a construir una pequeña, bueno, no de carácter comercial, pero sí con el mismo comportamiento, ¿sí? Un pequeño CPU que está atendiendo el equivalente lógico, digital, de un circuito eléctrico. Entonces lo vamos a dibujar como un circuito eléctrico, vamos a razonar como un circuito eléctrico, salvo un par de excepciones que se presentan por ser máquinas programadas. Entonces decíamos, un circuito evidente es el circuito serie, un circuito evidente que se puede construir también es un circuito paralelo de entradas, un circuito no tan evidente es un paralelo de salidas, y un circuito que evidentemente, este sí, no está permitido en nuestros gráficos, es un serie de salida, ¿sí? No existe el serie de salida, no significa que eléctricamente no pudiéramos construir un serie de salida, ¿sí? Pero no estamos armando luces de arbolito de Navidad, así que el serie de salida nos es inútil en este punto, ¿sí? No vamos a andar repartiendo tensiones con un serie de salida, y no es posible dibujar un serie de salidas, ¿sí? Entonces ese es un circuito que podríamos decir, bueno, no está permitido, o en todo caso, si acaso estuviera permitido, es inútil. Lo que sí ponemos en evidencia aquí, un circuito que no es tan común en ámbito eléctrico, o al menos sería un poco más complejo de lo que está dibujado aquí, y es el NC de salida. Significa que esa salida actúa al revés. Aquí ya podemos ver que tenemos un nuevo inversor, esta vez construido como si tuviéramos una negación en la salida. Fíjense que la negación en la salida se nos hace evidente a nosotros si trabajamos con lógica digital, y aquí está escrito, ¿sí? El Q1 tiene una barra encima, claro, la negación está en la salida. Y hasta si lo dibujamos en compuertas o en bloques, es muy fácil, ponemos un circulito a la salida de una, bueno, justo a la salida, y ya sabemos que se trata de una negación a la salida. Bueno, no es tan fácil de construir la negación a la salida con circuito eléctrico, es algo indirecto, es básicamente en realidad usar el NC de un relé, ¿sí? Al usar la llave NC controlada por una bobina Q0, estaríamos haciendo la inversión que aquí se presenta en el Q1, ¿de acuerdo? Entonces, al menos aquí tenemos un nuevo comportamiento de inversor, esta vez con una llave NA, pero una salida NC. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos al circuito por excelencia del control simple, ¿sí? Recuerden que este es el circuito más simple con el cual podemos controlar algo. El circuito más simple con el cual podemos controlar algo. Hay variantes de este circuito, en todo caso, no me acuerdo dónde lo documenté, creo que está en otro documento que después lo vamos a ver con más detenimiento. Pero este es el circuito más simple que tenemos para poder controlar algo en prendido y apagado, ¿sí? Con dos llaves. Hay otros, y ustedes ya los conocen, nada más que a veces no con la terminología propia del ámbito eléctrico. Este es entonces el circuito de autoenclavamiento completo. El circuito de autoenclavamiento tiene dos llaves que pueden actuarse. Una es una llave NA y otra es una llave NC, ¿sí? Hay una variante de este circuito que después lo vamos a poder ver en otro momento. Este circuito, aquí pueden ver su ecuación. De hecho, la ecuación lo único que está reflejando son las conexiones eléctricas que ustedes están viendo en este mismo momento. Fíjense que hay un paralelo de la I0 con el contacto auxiliar de la bobina de salida, ¿sí? Recuerden que la bobina de salida, ¿qué es? Es un relé para nosotros. Así que esa bobina Q0 tiene un contacto asociado, que también le hemos puesto por nombre Q0, lo cual nos da una ventaja
de distinguir el Q0 del tiempo actual del Q0 del tiempo futuro. ¿Cuál es el Q0 del tiempo futuro? La salida de la bobina. ¿Cuál es el Q0 del tiempo actual? La llave de contacto que tenemos en las entradas, ¿sí? Acá tenemos entonces un paralelo de la llave I0 de actuación con un contacto auxiliar positivo Na de la propia bobina del relé de salida. Y a continuación, en forma serie, evidentemente con este circuito paralelo, tenemos una llave NC, una llave que actúa al revés, es decir, que ya está actuada y nadie metió la mano. Cuando metamos la mano en la llave 1, ya sabemos que vamos a abrir el circuito, ¿sí? Así que ahí tenemos escrito su ecuación booleana, aquí tienen presentado el circuito mínimo, y esto lo más conveniente siempre, aparte de razonarlo, es ponerlo en funcionamiento mediante un simulador. Creo que en este momento no les he dejado disponible, o al menos no recuerdo tener disponible en el drive ese de recién, a ver. No, parece que no está ahí. Profe, en el circuito ese que mostró, vendría a ser que cuando uno presiona el switch, vendría a hacer como si fuera una referencia de valor hasta que presiona un switch NC y abre el circuito. Una cosa así sería. Te he escuchado un poquito cortado, pues ya lo vemos, ¿no? Si acá ustedes cierran esto, ¿sí? Un detalle, todos estos circuitos, ¿en qué situación están dibujados? Están dibujados en una situación estática, no se los anima, ¿sí? Recuerden que esta es tecnología que no está hecha para computadoras que animan las cosas como actualmente tenemos, todo animaciones y simulación. Son circuitos eléctricos que se dibujan en papel, de referencia para la construcción. Entonces, ¿cómo están dibujados este circuito? Está dibujado en el momento en que está todo sin actuarse. Por eso se le llama NA y NC. Es evidente que durante la actuación de esas llaves cambia ese estado y no nos ponemos a redibujar el circuito y le ponemos una barra encima, y a la que no tenía barra se la quitamos, y a la Q0 la pintamos con algún color. No, bueno, no hacemos todo eso. Eso sí lo hacen los programas simuladores para mostrarles a ustedes lo que está sucediendo con el circuito, ¿no? Pero el circuito estático que dibujamos, aquí lo tienen, es en el momento en el que nadie interviene, en un momento de quietud, ¿no? Nadie está interviniendo, sencillamente es este circuito estático. Bien, si cerramos la llave I0, ¿qué ocurre? Enciende la salida. Y se acciona la llave que está paralelo y queda funcionando. O sea, queda accionado. Sí, así es, formamos un puente I0, I1, Q0. O sea que Q0 queda energizado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, ya que Q0 está energizado y se trata de un relé, su contacto Q0 se cierra. Sí, sí, sí. Sí, así es. Bueno, en este Claro, ya momento... no depende del estado de I0, digamos. Claro, todavía depende si se quiere porque son simultáneos, pero bueno, en este momento sacamos el dedo y abrimos el contacto I0. Bueno, eso no provoca que el contacto Q0 se abra, porque sigue alimentado. Así que ahí tenemos el momento en el cual sí deja de depender de I0, porque se ha automantenido, se ha autoenclavado gracias a su propio contacto. ¿Sí? El circuito sigue cerrado gracias al contacto auxiliar. ¿Está bien? Estamos, profe. Y después para desenergizar la bobina, el I0001 lo abre y se desenergiza la bobina. Así es. Sería así. Así es. Si abrimos I1, ¿sí? Sencillamente la Q0 se apaga y a continuación el contacto Q0 se abre. Cuando vuelva I1 a conectarse, bueno, ya no hay ninguno de los dos contactos de entrada que esté energizando. Así que se mantiene en dos estados estables. Esto es un biestable. ¿Sí? Es el análogo de los flip-flop set-reset. Un biestable, un circuito biestable, con realimentación evidentemente, y acá está explícita la realimentación constructiva para construir este circuito que memoriza evidentemente un bit. ¿Sí? Esto en ámbito eléctrico se llama el autoenclavamiento.
¿sí? Circuito de autoenclavamiento, a veces también llamado circuito de Amplificador, marcha entonces puede hacer parada cualquier o circuito cosa. start-stop. Que si puedo hacer un flip-flop, puedo hacer cualquier cosa ahí ya con eso. Máquina de estado, cualquier cosa. Exacto, exacto. Básicamente lo que tenemos con este simple circuito es la posibilidad de control de una salida simple. O sea, yo quiero controlar, ahora sí, el aire acondicionado y quiero que con alguna llave lo pueda prender y con otra llave lo pueda apagar. ¿Sí? No estamos usando una llave simple mecánica. Fíjense que la llave simple mecánica que tiene, uno la aprieta de un lado y queda fijada. O sea que es una memoria mecánica. ¿Sí? Una llave que mecánicamente recuerda su posición. Bueno, aquí tenemos una llave que eléctricamente recuerda la posición en la que quedó, ¿sí? Entonces el funcionamiento de I0 y I1 es en realidad de pulso. Nos basta un pulso en I0 y nos basta un pulso en I1 para provocar el comportamiento que esperamos. I1 es el start o marcha y el I1, perdón, dije mal, el I0 es marcha o start y el I1 es stop o parada, ¿sí? O disparo y corte, o como quieran llamarles, pero pueden ustedes, evidentemente, que tienen ahí los dos roles propios de una memoria de un bit, ¿no? A fin de cuentas, un circuito que recuerda su estado una vez que le han dicho una sola vez lo que debía hacer. Debe usted encenderse, listo, queda encendido. Ahora debe apagar y queda apagado. Sí. O sea que es más conveniente trabajarlos, por ejemplo, en FPGA o en CPLD, aprovechando que pueden trabajar varios circuitos de forma paralela. Eso es muy interesante. O sea, hay algunos trabajos de investigación que han aprovechado la capacidad de los CPLD, por un lado, o de las FPGA, para construir circuitos que efectivamente son simultáneos todos realmente y ofrecen la capacidad de un PLC moderno. Lo que pasa es que los PLC modernos, como llevan cerca de 50 años de desarrollo, bueno, suelen ser máquinas difíciles de batir en su tecnología. Así que a pesar de ser secuenciales internamente, ofrecen una serie de servicios que, bueno, a veces hechos con FPGA o CPLD no han sido reemplazados. Pero sí, efectivamente uno los puede, en un CPLD o en un FPGA uno podría garantizar que estos circuitos que están siendo emulados por un circuito lógico digital, y que no es otra cosa que transistores prendiéndose y apagándose, logren la simultaneidad que promete un circuito eléctrico como el que vemos. En cambio, en un PLC no es una ilusión, pero sí tiene algunos inconvenientes de secuencialidad, que después se van a poner en evidencia. Sin duda es una cosa muy interesante implementar esto en CPLD o en FPGA. Es un tanto indirecto, pero hay que buscar por ahí algunos trabajos que permiten mapear parcialmente este tipo de circuito. Sí es una buena terminología para expresar estos circuitos eléctricos, la simultaneidad, el paralelismo, la concurrencia. ¿Sí? No son muy utilizados a mayor nivel porque los circuitos son mucho más complejos, pero hasta este punto es suficiente. Todo lo que es el control industrial, por ejemplo. Por eso se los sigue aprovechando, digamos, en los PLC. Bueno, solo para terminar decíamos, entonces, este es el circuito por excelencia de control, el circuito de autoenclavamiento. No es mucho más que una memoria de un bit. Ustedes, algunos de ustedes se dan cuenta de que son análogos completos de un flip-flop de un bit, y en realidad estamos viendo la parte constructiva de los flip-flops, de las compuertas, ¿no? En realidad las compuertas y los flip-flops se construyen con este tipo de terminología, nada más que con una terminología gráfica distinta. Cada uno de ellos debería ser al menos un transistor, en realidad es un poco más complejo, suelen ser hasta 2 transistores por cada inversor que tengamos en el circuito. En todo caso, eso queda para tecnología de VLSI, tal vez lo puedan llegar a ver muy básicamente en tecnología de CMOS, en alguna de las materias de tecnología, y si no, tomen cursos más adelante, los cursos de LEAMTA y algunos otros abiertos en el año, que actualmente son virtuales, para aprender sobre diseño de circuitos integrados, en el que pueden ustedes saber cómo construir exactamente cada compuerta, más allá de los TTL, que estaban hechos con transistores bipolares, ¿sí? La tecnología moderna es todo MOS. Y estos circuitos son análogos de hecho. Nada más que aquí los estamos utilizando, esta terminología gráfica, para los circuitos eléctricos. Estamos programando un CPU industrial, que ustedes se van a construir su propio entrenador de tipo PLC. Bueno, después les voy a poner, entonces, en las publicaciones disponibles, les voy a dejar un enlace a un programa simulador. De todos modos, algunos de estos sí que sirven. Por ejemplo, este sirve como simulador.
Este también sirve como simulador y este también sirve como simulador. Así que si ustedes instalaran estos programas de entrada, ya tendrían un simulador posible. Yo he estado utilizando otro de unos PLC que tenemos en el CUDAR, ¿sí? El Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica, en el que por mucho tiempo yo he trabajado y me he formado ahí, y cada tanto, cuando tenemos acceso a los laboratorios, pedimos prestados los PLC y practicamos en vivo con PLC industriales. Esta terminología gráfica es propia de ese PLC, y ese programa es uno de los que tal vez les comparta en unos enlaces a publicar. Entonces les recomiendo que por lo pronto vayan leyendo no menos que el capítulo de circuito magnético del Fraile Mora para ir resolviendo el práctico 1 de aula. Es bastante sencillo, lo pedido ahí. Es muy importante hacer un poquito de práctica de esos ejercicios que el Fraile Mora tiene, y lo que yo he pegado ahí son apenas variantes de ellos. En cuanto a esto, lo mismo, traten de seguir viendo lo que aquí se presenta. A partir de cierto punto, después de haber presentado un poco más de circuitos que se ven en un PLC, tenemos el entrenamiento. Dice, construya con puerta I, construya con puerta O, construya con puerta NOT, construya con puerta NAND, NOR, SOR, etc. Todo con diagramas eléctricos, ¿sí? A fin de cuentas, ustedes van a estar construyendo lo que realmente se debería hacer con transistores. No en ese nivel de detalle, pero es lo mismo. El diagrama equivalente es el mismo. Esta vez con diagrama ladder, ¿sí? En un simulador va a ser lo más conveniente para que ustedes lo vean trabajar como la compuerta que se les está pidiendo en este pequeño entrenamiento. A partir de ese punto se comienza con los circuitos secuenciales, que no es otra cosa que nuestro autoenclavamiento. En algunos deben demostrar que el autoenclavamiento se comporta como el flip-flop set reset, y después tienen que construir el flip-flop toggle, en fin, y algunos otros casos más complejos. Ya nuestros casos genéricos de resolución van a ser, bueno, pequeños ejemplos de máquinas, ¿sí? Por ejemplo, una cisterna, un ascensor, un semáforo, una grúa, un ascensor de 3 pisos o montacarga y cosas así. Y máquinas un tanto más, no mucho más elaboradas, pero sí medianamente complejas, como esta pequeña grúa, ¿sí? Todo eso va a convenir siempre que lo hagan en un simulador. Después me van a ustedes compartir los circuitos en el formato correspondiente del programa elegido. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer escriban por favor en el chat legajo y nombre completo antes de que corte la grabación. Profe, una consulta. ¿Cuántas entradas como mínimas y salidas tiene que tener nuestro PLC? Para que sea suficientemente útil deberían andar en las 8 y 8. Lo mínimo para hacer lindas prácticas deberían andar en las no menos de 6 entradas. No menos de 6 entradas. Es conveniente, cuanto más mejor. Unas 8 y 8 es un lindo número. En el software del PIC, profe, armamos directamente el código y lo basamos en lo que hayamos diseñado en el LD micro, por ejemplo, o del LD micro lo podemos programar al PIC variando los circuitos mediante el PIC-IT o si se usa Arduino mediante. Así es, el programa LD micro necesariamente genera el EXA del código de máquina. ¿Sí? Genera el EXA del código de máquina sin importar si es un ABR o un PIC. Eligen obviamente la versión de su chip, ¿no? Una vez que le genere el EXA, sí necesitan un programa auxiliar y la herramienta de hardware para programarlo. A veces un programador, a veces tiene el firmware, el PIC, para ser programado de manera directa por un USB. ¿Sí? Pero no debe intervenir, y este es el punto más importante, en ninguna de estas construcciones debe intervenir un código en C que ustedes hacen, ni un código en ningún otro tipo de lenguaje script. Lo que estamos haciendo es directamente del ladder ir al micro. El único paso intermedio que hay aquí es un EXA, un archivo EXA que deben grabarlo con un programador. Ah, perfecto. Yo pensé que había que levantar también en el micro todo un código y hacer un protocolo de comunicación o algo. Y todo lo que son los registros y fusibles y demás, se encarga todo el mismo... Así es. ¿El mismo programa? Ah, así perfecto. El de micro no tiene una diversidad gigantesca de microcontroladores, pero sí una buena cantidad de PICs y una buena cantidad de ABRs, de ADMEL, perdón. Entonces eligen ustedes el modelo justo del que ustedes, bueno, para eso fíjense, ¿no? Bájense el programa o vean cuáles pueden programar. Si tienen justo ese PIC, se arman una placa muy rápidamente. Básicamente, si ya tuvieran llaves a las entradas y LEDs a las salidas, ya lo pueden ir probando. ¿Sí? Llaves a las entradas y LEDs a las salidas, ya están probando el PLC.
Lo demás, bueno, es constructivo para que sea, bueno, algo equivalente a un PLC industrial. O sea, esa es la principal ventaja del PLC. Claro, yo me estoy imaginando también como el compañero, profe, que teníamos que escribir el código en C, con el lenguaje correspondiente, y después actuar los relés. Claro, claro. O sea, no estamos pidiendo un código que equivalga al circuito. Eso lo hace la herramienta automáticamente. Ah, buenísimo. Ahora me entiendo bastante mejor el potencial que tiene PLC. Sí. Sin duda, sí. Por eso es que son muy, muy populares, y bueno, y además los PLC reales son, bueno, tremendamente potentes. En todo caso, después en algunas otras clases vamos a ir, dependiendo del software que consigamos, tal vez los investiguemos un poquito, ¿sí? No es exactamente el tema de la materia, pero sí es un tema industrial que nos interesa. Claro. Buenísimo, profe. Profe, sí. Otra consulta. Las entradas son el circuito de entradas, digamos, es igual que el circuito de salida. ¿Físicamente? Sí, físicamente. No, ya te muestro, estaba revisando la lista. Bueno, hay lista de presentación, nadie preguntó nada más. A ver, paso el libro en el grupo, sexta edición, buenísimo. Si ya tienen el libro de Fraile Mora, sexta edición, o el quinta edición es suficiente. ¿Qué más hay aquí? PC817, ¿son esos optos? Son optos. No sé qué es PC817, pero tal vez el modelo. A ver, nada más. Bueno, ahí te muestro. Fíjate que aquí hay dos fotos de, no sé, dos montajes de tantos que se han hecho, se han armado en estos últimos años, habrán armado, no sé, unos 70 PLCs por lo menos. Fíjate que acá tenemos optoacopladores para las entradas. Entonces vos aquí podés entrar con hasta 24 voltios, y si ajustas bien tu resistencia, los 5 voltios también son detectables, ¿sí? Bueno, podés entrar con 5 hasta 24, tu optoacoplador da la señal entra, bueno, aquí se me fue, perdón, aquí la señal entra a los GPIO actuados como entradas, ¿no? Los GPIO que no salgan de aquí como entradas, están como salidas, van aquí, estos están optoacoplados ya en esta placa y van hacia los relés. Los relés tendrían que actuar, y en los extremos del relé creo que tenemos una llave simple inversora, ese tipo de relés al menos. Yo lo que entiendo es que el circuito sería más o menos el mismo sin los relés, las entradas sin relé y las salidas con relé. Sí. Lo que puede convenirte, y esto, fíjense que acá hay una Raspberry, la Raspberry, a pesar de que es baratita, bueno, ya es una importante cifra. Lo más barato que he visto es 7.000 pesos, me parece, alguna usada, o la versión 3, que es buenísima. Y acá, supongamos, aún así, un Arduino, bueno, entre 600 a 1.000 pesos te estás gastando, es para protegerlo al micro, ¿no? Fíjate que acá no usaron optoacopladores, pero tiene un diodo de protección. Así que acá la cadena de quemas sería el diodo, el transistor, si es que no el LED. ¿Sí? Es larga, pero este está conectado eléctricamente. En cambio, este otro lo tiene aislado. Siempre y cuando no compartan alimentación y masa, ¿no? Pero la masa no hacemos un GND común. No hace falta en GND común si tenés optoacoplador. ¿Por qué? Porque idealmente vos tendrías todos estos relés alimentados a 24 voltios de la línea de alimentación, ya que la fuente interna, bueno, es alguna otra. Perfecto. ¿Sí? Una pregunta más. Es un poco más simple. Fíjate que este es un poco más simple. Este sí que vas a tener que compartir, siempre y cuando sea en la casa, por decir, la masa de los optos con la masa de la alimentación. Ahí perdemos la ventaja del opto. Sí. ¿Sabes si alguno de los programas estos soporta los STM? ¿Algún integrado STM? La verdad es que no lo he buscado activamente en estos años, porque bueno, no tenía yo STMs a mano y en ese momento no eran fáciles de conseguir. Ahora he visto que están muy baratos. Yo me he comprado también una Blue Pill, me parece. Sí, están re baratas. Re baratas, y son de 32 bits, son una máquina espectacular. Es un ARM Cortex, se me olvidó cuál, pero debe M3. ser M3, bueno. Y están los M4 también recontra baratos. Ya me voy a comprar uno. Salió el M7 que oscila a 550 MHz. No me digas, mira, una bestialidad. Bueno, esos, los STM, sería interesante buscarle. Yo no he buscado en estos años por falta de trabajo con ese hardware. Ahora me he comprado uno, ya que lo decís, y si vos lo encontrás, bueno, lo vamos a ir publicando apenas lo tengamos. Porque sería muy interesante aprovechar eso, porque son muchísimo más potentes. Bueno, tienen una capacidad de memoria enorme, en fin, se les puede sacar mucho más provecho. Por ejemplo, acá la parte que nosotros no vamos a tocar y no es parte del interés directo de lo que estamos haciendo es la parte de comunicación y la parte del control analógico, etc. Pero siempre está disponible en los PLC, porque en realidad no son solo un controlador simple. Son, ya pueden saber ustedes, un microcontrolador muy avanzado.
Hasta donde sé, estos que tengo no trabajan con STM. Habría que buscarse uno para el STM. Debe haber alguna cosa intermedia. De todos modos, el LD micro genera código C si querés. Pero genera una etapa intermedia ahí de compilación que podría ser un poco engorrosa. Bueno, perfecto. Dale. Para, digamos, para los más avesados, obviamente que podría uno llegar a tocar el código del programa original y generar el código de máquina equivalente. Pero bueno, es un trabajo que no es simple. De todos modos, sería un trabajo muy interesante para aprender personalmente, ¿no? Así que, bueno, no digo que lo hagan para, para este cuatrimestre. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene, a la misma hora y por el mismo canal. Supongo una vez más que, bueno, será después de la clase de Maximiani. A veces Maximiani se toma unos minutos extra, por las razones que sea. Bueno, siempre haremos una pausita para que ustedes no estén en un continuado tan largo. Pero bueno, tratamos de aprovechar porque siempre es escaso el tiempo de esta hora y media cortada. ¿Sí? Bueno, entonces vayan aprovechando, vayan encarando sus propios PLC, vean un poquito del ladder. Ya les paso, si es que no usan ustedes esos mismos software, algunos software de simulación extras. Y no dejen de ver el capítulo de circuitos magnéticos. Es una serie muy buena. Circuitos magnéticos entonces de Fraile Mora. Vayan haciendo ejercicio. ¿Sí? Después cualquier cosa sacamos uno. Muchas gracias, profe. Nos vemos la semana que viene. Sí. ¿Hasta cuándo vemos PLC, digamos? ¿Hasta mitad de año? Vamos a usarlo todo lo que se pueda para sacarle provecho, pero tenemos que, mientras tanto, también ir viendo circuitos magnéticos, transformadores trifásicos, motores, así que es bastante común que esos tres temas que te nombré sean en este cuatrimestre junto con lo del ADA. A partir del segundo cuatrimestre suele ser de que, dependiendo del tiempo que dispongamos, hacemos motores, algo de instalaciones, y ladder puede ser ya solo opcional. Profe, una pregunta. Sí. El año pasado había hecho un par de meses de docente y había hecho el trabajo de simulación, pero lo había hecho en WinLadder, que era uno de los programas que había recomendado esa vez. Sí. ¿Eso sirve para generar un código y cargarlo al... No, ese WinLadder en particular es para unos PLC que tenemos en el CUDA. No genera códigos intermedios. Había algún código de generación que hace, pero es un código mnemotécnico propio de PLCs. No genera código para plataformas embebidas. Está bien. Sí, entonces tendría que usar uno de estos. Yo diría que sí, puede convenirte directamente usar estos. El de WinLadder, bueno, sin duda es un programa muy cómodo, muy lindo, y entonces por eso lo usábamos, porque bueno, era muy accesible. No dejo de recomendarlo porque de todos modos es un programa verdadero de un PLC verdadero. Perfecto, gracias. Pero después podemos investigar, ahora que lo decís, y eso lo tengo pendiente, es usar software de Siemens y usar software de Schneider Electric. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Por nada, nos vemos. Nos vemos la semana que viene, profe. ¿La semana que viene qué horario sería? Entonces, ¿ya lo tiene fijo, profe? Sí, 9:30 a las 11 sería, ¿no? El martes. Perfecto, gracias, profe. Dale, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Luego.